Hugo, el ajedrez nos enseña, nos ayuda desde pequeños hasta grandes a pensar. No, no. Pues el pensamiento es una función inherente al sistema, ¿no? Entonces no nos enseña a pensar. O sea, el pensamiento viene en conjunción con la interacción con el medio. Si cambiamos la pregunta hacia el ajedrez nos permite la facilitación de algún proceso cognitivo, entonces en ese caso sí. Okay. En ese caso sí tendríamos que pensar en que hay particularidades muy específicas del ajedrez cuando se practica de manera cotidiana. Porque así como lo presenta el compañero, pues, aprenderte cómo se mueven las piezas no te lleva realmente a una práctica benéfica del ajedrez. Te lleva a aprenderte una serie de reglas y esa serie de reglas la puedes aprender en cualquier cosa. En el turista mundial, en el Monopoly, en cualquiera de los juegos de mesa que tienen esta cuestión de interacción con el otro. Pero si lo llevamos a este nivel en el cual de proceso cognitivo, entonces uno tiene que haber una característica que tiene que ser repetidas ocasiones y entonces dependiendo de las características del juego van a ser los beneficios que tú vas a obtener. Okay. Entonces dentro de los beneficios que se pueden obtener, uno de los más importantes es la cuestión prospectiva. Es decir, cuando una persona se engarza en una partida de ajedrez, particularmente lo que tú tienes es que estás tomando decisiones, que es el primer concepto que es importante. Y la toma de decisiones te permite saber si mueves A, B, C o D, qué consecuencia vas a tener. Y las consecuencias pueden ir a mediano, a corto y a largo plazo. Las consecuencias a corto plazo es me come o no me come. Las consecuencias a mediano, cuántas jugadas puedo tener. Y las consecuencias a largo plazo, qué es lo que puedo yo hacer, qué es lo que pasa en el cerebro de los grandes maestros. Los grandes maestros tienen muchas jugadas en mente y están haciendo una prospección de qué es lo que va a pasar en las siguientes horas, en las siguientes jugadas que yo puedo tener. Entonces, en ese sentido, obtengo eso. Obtengo lo que se obtiene en cualquier juego de mesa, que es el seguimiento de reglas, que eso te permite tener una formación en una cuestión de ponderación, te permite disminuir la impulsividad y te permite la regulación de estas conductas compulsivas que a veces pueden tener los sujetos, ¿no? Sí, eso en un inicio. Y que es muy importante todo esto que acabas de comentar, es tan importante hacerlo desde la infancia. Y en muchas partes del mundo, España es uno de los países que tiene en sus programas escolares justamente la práctica del ajedrez para enseñarle muchas cosas como las que acabas de comentar, o algunas de ellas, justamente, ¿no? Tienes que respetar las reglas, desde chicos la toma de decisiones, porque al final el ajedrez nos va a ayudar no solamente a saber jugarlo, sino a la vida en general, ¿no? Claro, totalmente, pero ahí hay que hacer un apunte que es muy importante. Hace ratito el maestro lo decía de manera muy clara, hay niveles. O sea, tú no puedes enseñar un juego con las reglas de un profesional, con las características a un niño pequeño, porque entonces lo pones en una situación de frustración. La capacidad que tiene el infante para procesar la información va a depender de la etapa del desarrollo en la cual se encuentra. Y eso lo que determina son capacidades cognitivas que van madurando a lo largo del desarrollo debido a la estimulación del medio. Entonces significa que si yo de repente a un niño de 6 años lo pongo a jugar ajedrez con ciertas características, puedo frustrarlo y que odie el deporte o que odie la actividad. Es decir, en un niño de 6 años las reglas y la lógica del ajedrez tienen que ser totalmente distinta a de un niño de 8 años, un niño de 12 años, un niño de 16 años, un adulto y demás, etcétera, para que entonces se puedan obtener beneficios a largo plazo, que son modificaciones plásticas en el sistema nervioso central a partir del juego cotidiano de esta actividad. Que bueno, podremos eso replicarlo en casi todos los deportes, porque justamente por eso los entrenadores, los maestros deben de saber paso a paso a seguir, porque si no vamos a frustrar a los niños. ¿Cuántas veces no hemos visto a un niño jugando fútbol, ¿no? Que es el deporte, no el más practicado, pero sí, poder decir, más famoso de México? Y ahí están los papás frustrando a los niños porque no metieron un gol o porque hicieron una mala jugada. Hablábamos hace unos momentos de si lo consideramos o no deporte. El Comité Olímpico Internacional lo considera ya como un deporte, aunque no lo vamos a ver en estos Juegos Olímpicos. Pero ¿es o no deporte? ¿Y por qué lo podemos considerar como deporte, Miguel? No, es deporte porque hay olimpiadas de ajedrez, a diferencia de las olimpiadas de otros deportes que se hace cada 4 años. Las olimpiadas de ajedrez se hace cada 2 años. Entonces, y deporte porque hay más de 200 países donde ya están afiliados a la Federación Internacional. Entonces, el ajedrez se le considera al comité, como el Comité Olímpico, como un deporte totalmente desde la fecha que usted acaba de decir. Pero las personas dicen, ok, no me estoy moviendo.
ahí es donde entra este debate, ¿no? Solamente tengo que, sí, claro, tenemos que pensar en los músculos, pero realmente la gente todavía lo considera como un juego, no un deporte. Kevin, ¿tú qué podrías decirle a las personas? Porque realmente pues, no te vas a lesionar la mano, no te vas a lesionar un dedo y muchas veces pensamos que tiene que ser forzosamente una actividad en donde nos estemos moviendo para que lo consideremos como deporte. Además de las reglas, por supuesto. Ok, la realidad es que es un deporte mental en donde prácticamente no existe impacto físico y, bueno, el cerebro es un músculo, entonces a final de cuentas se está haciendo uso de este músculo para realizar esta actividad. No es físico, como el comento, es mental. Entonces la realidad es que es un deporte porque hay una competencia entre dos personas a través y utilizando un músculo. Entonces la realidad es esa. Bueno, Sí podemos considerarlo un deporte. Sí, adelante. Se ha comprobado, o sea, se han hecho estudios científicos de que el estar 4 o 5 horas jugando el maestro que está, la quema de energía es similar a lo que están jugando 3 sets de tenis. No se suda, no se corre, pero la quema de energía de estar tenso constantemente, eso hace que se provoque un desgaste. Por ejemplo, jugar un fin de semana un torneo de 6 partidas en 3 días, el desgaste es de perder 3 kilos de peso.